capítulo 2 de esta carta y hemos aprendido un montón de cosas. Vamos a recordar brevemente algunas cosas que aprendimos la semana pasada. Entre los varios ejemplos que vimos y los muchos pasajes, recordamos un momento en el cual el pueblo de Judá tuvo que ir a la batalla, tuvo que ir a la guerra y aprendimos la importancia de la humildad y también aprendimos que la humildad tiene mucho que ver con la alabanza. Aprendimos que reconocer, o mejor dicho, ser humilde implica reconocer mi condición, reconocer que soy pequeño, que soy pecador, que hay muchos momentos de mi vida que necesito ayuda y que necesitaré ayuda. Aprendimos que ser humilde es ser agradecido por todo lo que me da, reconociendo que lo que tengo, todo lo que tengo, me ha sido dado por Dios, por su gracia. Ser humilde también es ser agradecido con Dios antes de una dificultad, en medio de una dificultad y después de una dificultad. Ser humilde también es dar gracias a Dios por todo lo que tengo, por todas las cosas buenas que tengo, reconociendo que todo son regalos de Dios. Vamos a continuar en este mismo pasaje porque hay un montón de cosas que podemos aprender de él. Dice la Escritura: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Hemos estado hablando acerca de la humildad, pero también debemos conocer, reconocer su opuesto, el orgullo, la soberbia. La soberbia es concederte, que cualquier persona se conceda más méritos de lo que uno tiene. Es excesiva idolatría, es estimarme demasiado arriba, mucho más arriba del valor real. Suele ser orígenes de muchos males de conducta. Y entre las características de una persona con soberbia encontramos prepotencia, presunción, y quizás el que resulta más chocante, sentirse más que los demás. La persona soberbia es incapaz de reconocer sus defectos, de aceptarlos. Por lo tanto, estas personas, las personas soberbias, son incapaces de recibir cualquier tipo de crítica, aunque por supuesto sean críticas constructivas. La persona soberbia siempre quiere llamar la atención y siempre quiere hablar de él mismo. Si la persona no es el centro de la plática, se aburre porque no están hablando de él o de ella. Por supuesto que una persona soberbia va a tener mucha dificultad en su relación con las demás personas. Y al tener un amor exagerado y distorsionado por él mismo, no se identifica con los demás. A menos que lo traten a él con sumisión, con adoración. Ser soberbio es ser exagerado y no poder ver más allá de sus propias narices. Entonces, como se pueden dar cuenta, una persona soberbia va a tener muchos problemas con las personas que están a su alrededor. Así que el día de hoy continuamos en nuestro tema de llevar una vida digna del Evangelio, una vida digna del llamado. Entonces,
todos somos tentados a la soberbia, al orgullo. Somos muy tentados día tras día. Y vamos a comenzar hablando de un tipo de soberbia que es la soberbia de capacidad. Por ejemplo, en mi caso yo no puedo decir que soy un gran cocinero. En realidad yo soy reconocido en mi casa como la persona más débil para cocinar. Entonces no puedo presumir de eso. O de tocar guitarra. Pues tampoco puedo presumir de que soy un gran guitarrista porque no toco ningún instrumento. Y cuando andaba en la farándula de la música lo que tocaban eran discos, ¿verdad? Y de ahí no más. Tocaba discos. ¿Y tú qué tocas? Pues discos. Pero no puedo presumir de ser músico, ni tampoco de cantar. Por eso es que yo normalmente a la hora de la cantada estoy de aquel lado. Y aquí están los que están de regular para arriba, ¿verdad? Pero yo como soy de regular para abajo, pues yo estoy de aquel lado. Pero, como les comentaba, todos somos tentados. Entonces, en mi caso, ¿qué podría llevarme a una tentación? Hablo con personas. No se me dificulta hablar con personas, no soy inhibido o cohibido. Por la gracia de Dios, desde que era muy jovencito, no sé, 12, 13 años, he estado hablando en público desde los 13 años, con gentes extrañas. 100, 200, 300, 500 personas, 1000 personas. He hablado no solamente ahí escondidito en una cabina, sino también así en auditorios. En alguna ocasión por el trabajo secular, como unas 1500 personas desconocidas. Entonces, en eso es en lo que puedo yo ser tentado, en el hablar. Y ahora que vengo a la palabra de Dios, por la gracia de Dios, más o menos ahí entiendo algo de la Biblia, entonces ahí puedo ser tentado. Pero podemos ver una ilustración bíblica. Tal vez tú sabes que Pablo era un hombre muy preparado. Él dice de él mismo que él era fariseo de fariseos. No solamente se conocía la ley de pe a pa, sino que la cumplía. Él fue preparado por un maestro muy reconocido para los judíos, que era Gamaliel. Él tenía todo el conocimiento del Antiguo Testamento, tenía mucha destreza mental, filosófica, y entonces él podía presumir de eso. Pero mira qué es lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 2. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Es interesante porque si ustedes leen el libro de los Hechos de los Apóstoles, se van a encontrar que un poquito antes de eso, él se presentó en un lugar llamado el Areópago y ahí habló con muchas personas. Y entonces él comenzó a filosofar y trajo todos sus argumentos, ¿verdad? Ya sabes, la apologética y los argumentos y la filosofía, y se dio cuenta de que eso le servía de poco, de nada. Porque Pablo entendió que quien convence a las personas no eres tú, ni tus argumentos, sino la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Quien lleva a las personas a la salvación es Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, una vez que a él le cae el 20 que no puedes llegar a las personas con filosofías humanas, ni con argumentos, entiende que solamente debe hablar de Cristo y de Él crucificado, y dice, me presenté con tanta debilidad que temblaba de miedo. Oye, Pablo, pero ¿no eras tú un fariseo de fariseos y te sabes la ley
de principio a fin, sí, pero temblaba de miedo. ¿Por qué? Porque él entiende que el mensaje que está llevando es un mensaje de salvación, que la vida de las personas está en que entiendan y acepten ese mensaje, y que Dios es nuestro jefe. Y entonces es bien importante que toda persona que habla de Dios nunca pierda ese temor. A veces algún hermano o hermana me dice, hermano, prediqué de la palabra, pero estaba nervioso y temblaba de miedo. Y yo normalmente les digo, qué bueno. Eso es lo que tú necesitas y espero que nunca se te pierda. Que nunca pierdas el temor de Dios cuando hables con las personas. Porque debemos mantenernos ahí siempre con temor. Entendiendo que debemos tener cuidado de no distorsionar la palabra de Dios, de no hacer que diga lo que nosotros queremos, sino que Dios diga lo que Él quiere decir a través de nuestros labios. Entonces él, a pesar de ser todo lo que ustedes tal vez saben, temblaba de miedo. Pero este hombre, humanamente hablando, tenía muchas capacidades, inclusive era un hombre tan rudo, nos dice el mismo libro de los Hechos, que él se metía a las casas, llegaba rompiendo puertas y sacando a las personas de los pelos ahí para meterlos a la cárcel. Él era un mercenario espiritual, era tremendo. No solamente los sacaba de los pelos, sino que él tenía el permiso de los líderes religiosos de hacer eso, y todavía si él juzgaba que era necesario matar a alguien, lo mataban. Recordemos que el primer mártir de la historia del cristianismo, Esteban, la ropa de Esteban le fue entregada a Pablo, como diciendo, señor Pablo, aquí está uno de los que ustedes quiso que le diéramos crán. Ahí está. Ese era Pablo. Pero Pablo, cuando viene al cristianismo, ya no viene con eso mismo. Ya su humanidad la hace a un lado. Él ya no viene así como diciendo, a ver, ya llegué y, a ver, ¿vas a aceptar a Cristo o no? No, órale. No, ¿verdad? Ya no viene agarrando a la gente a patada y a puñetazo y a jalón de pelos para que acepten a Cristo. Ahora ya viene temblando de miedo. Qué diferente. Entonces, aquí está un hombre que evitó la tentación de que sus fortalezas se convirtieran en pecado. Que sus capacidades de comunicación o de lógica o de filosofía se convirtieran en un pecado. Por eso, dice Pablo, por eso me regocijo, según a los Corintios 2, capítulo 12, en debilidades, insultos, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Mira qué cosa tan tremenda. Dice, cuando estoy débil, cuando yo soy muy débil, me regocijo. Cuando las personas me insultan, me regocijo. Cuando me dicen, no puedes hacer esto aquí, me regocijo. Cuando me persiguen, me regocijo. Cuando estoy en dificultades, me regocijo. Tenemos que llegar ahí. Porque de pronto, con cualquier cosita que nos dicen, nos desbaratamos y nos ponemos a llorar, cuando lo que deberíamos hacer es regocijarnos. Porque dice el Señor Jesucristo, su premio será grande en los cielos cuando les hagan eso. Y entonces nos centramos tanto en este mundo que no nos regocijamos del premio que nos tiene el Señor allá. Y entonces todos somos tentados en aquello en lo que nos sentimos un poco fuertes. Somos tentados a donde tenemos alguna capacidad y queremos presumir esa capacidad, queremos que todo el mundo lo vea. Y si podemos hacer algo bien, queremos que todo el mundo sepa que lo hacemos bien. Entonces yo he aprendido que tu más grande fortaleza, esa es tu mayor debilidad. En lo que más fuerte te sientes, ahí es donde eres más débil y ahí es a donde vas a ser más atacado. Lo que tú debes hacer es recordar siempre que lo que haces es porque Dios te dio la capacidad de hacerlo. Cualquier don, cualquier talento,
es útil para Dios y recuerda que si tienes algún don espiritual es porque el Espíritu Santo te lo repartió. Dios, Espíritu Santo, te repartió ese don. Entonces no hay nada por qué presumir. Oye, entiendo muy bien la Biblia y la explico muy bien, que bueno, es un don de Dios, Dios te lo dio. No tienes por qué presumir porque eso no viene de ti, Dios te lo dio. En este país y en muchos, lamentablemente, también hay otro tipo de soberbia, que es la económica. Normalmente las personas se la pasan presumiendo lo que tienen, mostrándole a los demás lo que tienen. Veamos lo que dice el Señor en Deuteronomio en el capítulo 8. Dice el Señor: cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Qué importante es hacer eso, ¿verdad? Porque muchas personas tristemente cuando ya comieron, cuando están satisfechos, no alaban a Dios. Qué importante es darle gracias a Dios no solamente antes de que comes, sino también después. Muchos de nosotros damos gracias a Dios por la comida antes, ¿verdad? Y yo creo que también vale la pena aprender a hacerlo después. Y no olvidar de dónde vino, que todo ha sido dado. Dice el Señor: pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir los mandamientos, normas y preceptos que hoy te ha dado. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, y cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso. Es lo que pasa de pronto. Muchas personas ya tienen el coche, ya tienen la casa, ya tienen la carrera universitaria, se olvidan de Dios. Continúa siendo quien te sacó de Egipto, donde vivías como esclavo. Qué terrible que de pronto personas que en algún momento dicen que son cristianas, que conocen al Señor tal vez de jovencitos, y de pronto ya tienen la carrera, ya tienen el coche, ya tienen la casa, se olvidan de Dios. A veces me da tristeza que de pronto personas vienen y dicen: oiga, hermano, ¿no puede orar por mí para que Dios me conceda este trabajo? Sí, ¿cómo no vamos a orar? Oramos. Dios le concede el trabajo y ¿sabes qué pasa? Ya no los vuelves a ver en la iglesia, ya tienen el trabajo. Oiga, hermano, por favor, ayúdeme, quisiera que me ayudara a orar porque no tengo pareja. ¿Cómo no vamos a orar por la pareja? ¿Ya tiene la pareja? Se olvida de Dios. El trabajo. Ay, un trabajo, sí, ¿cómo no? Ya tiene el trabajo y luego se olvida de Dios. Te vuelves orgulloso y se te olvida quién te sacó del pecado en el que estabas. Se te olvidó quién te guió a través de tus dificultades, quién te dio lo que tienes, quién te alimentó. De pronto se nos olvida, nos volvemos orgullosos y pensamos que fue por nosotros. Continuamos y dice el Señor: no se te ocurra pensar esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Pues claro, pues ¿cómo no me va a ir bien? Si mira, me quemé las pestañas, todas las noches estudiaba, no como otros. Por eso tengo esta carrera universitaria, por eso tengo este coche y por eso tengo esta casa. Y las personas piensan que fue por ellos, pero se los olvida que fue por Dios, que fue por Dios. Tenemos que recordar siempre quiénes éramos antes de conocer a Dios, de dónde nos sacó, porque si no, bien fácil caemos en el pecado de presumir lo que tenemos. Bien fácilmente presumimos la casa, el auto, el celular. Y entonces ya que tenemos todo eso, ya no vamos a la iglesia.
¿Para qué voy a la iglesia si tengo pareja? ¿Para qué voy a la iglesia si ya tengo dinerito? ¿Para qué voy a la iglesia si tengo novia, tengo novio? ¿Para qué voy a la iglesia si ya tengo hijos? ¿Para qué? ¿Y para qué voy a dar a la iglesia mi dinero? No. Si eso es lo único que quieren, mi dinero. Y se nos olvida que el diezmo es para honrar a Dios, para reconocer que Dios nos da todo. Que el diezmo en realidad no es porque Dios lo necesite, sino porque es un recordatorio que nosotros necesitamos de Dios y que todo lo que tenemos nos fue dado por Dios. Continúa en el versículo 19, dice, si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones, que el Señor irá destruyendo a tu paso. Y tú dices, en mi casa no tengo figuritas, no tengo estatuitas. Bueno, pero ¿y tus hijos? Son tus ídolos. Viene el hijo y, oye, no, porque viene el hijo, hoy no. Oye, que vamos, no, hoy no, porque el papá, la mamá, la pareja. Y entonces bajamos a Dios, ponemos a los hijos. Bajamos a Dios, ponemos a la esposa. Bajamos a Dios y ponemos el trabajo. Bajamos a Dios y nos postramos delante del Dios de las riquezas y nos postramos delante de los ídolos que son los hijos. Recordemos que la Escritura nos dice que la avaricia es idolatría. Isaías 5:8, hay de aquellos que acaparan casa tras casa y se apropian de campo tras campo hasta que no dejan lugar para nadie más y terminan viviendo solos en el país. Y tú puedes decir, bueno, aquí la persona tal vez no junta casa y casa. No, pero la persona que está tan aferrada con el dinero termina sola, porque destruye las relaciones con su familia, destruye las relaciones con los hermanos de la iglesia, destruye la relación con Dios y termina viviendo solo. Y creen que tienen todo, pero mira lo que dice el Señor de ellos en Apocalipsis 3:17. Dices, soy rico y me he enriquecido y no me falta nada. ¿Cuántas personas en este mundo no dicen eso? Tengo todo, no me hace falta nada. ¿La iglesia? ¿Qué te pasa? ¿Dios? No. ¿Los hermanitos? No. Pero no te das cuenta, dice el Señor, que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Újule. ¿Chanel? ¿Qué es eso? ¿Oro? Aquí en el cielo eso lo agarro de piso. De piso. Es asfalto. Aquí es asfalto. ¿Qué me quieres presumir? ¿Tu dinero? ¿El oro? ¿Quién hizo el oro? Dios. ¿Quién hizo los brillantes? Dios. ¿Quién hizo la plata? Dios. Tú tienes oro y ¿de dónde lo sacaste? De la tierra. ¿Y esta tierra de quién es? Es mía. Estás agarrando mi oro de mi tierra, que yo hice. Ese oro es mío. Yo lo hice. Y las cosas son de quien las hace. Yo hice el oro. Tenemos otro tipo de soberbia, que es la soberbia verbal. Podemos llegar a un punto en nuestra vida en la cual decimos cosas acerca de nosotros que no son verdad. No sé si te has dado cuenta que de pronto una persona habla de una historia
y tal vez un mes después o un año después ya la cuenta más grande, y luego 3 años después más grande, y 4 años después más grande, y cada vez la historia es más grande. De pronto viene tu jefe y quiere hablar contigo y te dice, oye, vamos a hablar, y ya salen los dos y vienen los compañeros. ¿Qué pasó? Le di mi opinión. Y para la siguiente vez que alguien te pregunta, le dices, ¿qué pasa? No, hombre, yo de veras hablé con mi jefe, pero de veras. Es más, le dije unas cuantas cosas. Entonces, te aseguras de que todo el mundo sepa, que todos escuchen lo que has hecho. Y muchas veces agrandas el asunto. Por eso el Señor dice en 1 Samuel capítulo 2, dejen de hablar con tanto orgullo y altivez, no profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe y Él es quien juzga las acciones. Dios sabe realmente lo que hiciste, no presumas. ¿Qué le vas a presumir a Dios? Dios sabe lo que hiciste. Deja de echarle tanta crema a tus tacos, porque por dentro ni carne tienen. Dice el Señor, no te jactes de ti mismo, deja que otros te alaben. Es cierto, posiblemente haces las cosas bien, o las haces muy bien, qué bueno, pero no digas, mira qué bien hago esto, mira qué bien hago aquello. No seas tú, deja que otros, si eres muy bueno para cantar, qué bueno, deja que otros digan, oye hermano, qué bien cantas. Si enseñas muy bien, deja que otros digan, hermano, qué bien enseñas, pero no seas tú el que diga, mira qué bien enseño, mira qué bien evangelizo, mira qué bien predico, mira qué bien canto, mira qué bien toco, mira qué bien lo hago. Y muchas veces no solamente presumimos de lo que hacemos, sino todavía hasta de lo que vamos a hacer. Entonces de pronto vemos a una persona con un coche y decimos, yo voy a tener un coche mejor que ese. Esa casa, no hombre, yo voy a tener una casa mejor que esa. Esa ropa, no hombre, yo voy a tener una ropa mejor que esa. Predicar, no hombre, cuando yo me pare a predicar van a ver ahora sí lo que es predicar, no como ese que está parado ahorita ahí. Cuando a mí me toque dirigir el servicio van a ver lo que es dirigir el servicio. Cuando yo toque la batería, no hombre, sí lo voy a tocar bien, no como el chavo que, ¿no vieron hace un rato cómo se equivocó el de la batería? No hombre, cuando yo toque la batería sí lo voy a hacer bien. Es más, el tecladista, ¿no vieron qué chafa el tecladista de hoy? Cuando yo toque ahí en la iglesia lo voy a hacer bien. Van a ver lo que es bueno, porque aquí está el tecladista que esta iglesia estaba esperando. Aquí está el predicador que todo el mundo estaba esperando, que México esperaba. Por supuesto que no voy a ir a esa iglesia porque está re chiquita. No. De apenas una de 5,000 personas, ¿no? Para que me quede. En Primera de Reyes capítulo 20 encontramos esta porción de la escritura y dice, envió a la ciudad mensajeros, un rey que venía a atacar aquí al rey de Israel, que le dijeron a Acab, rey de Israel, así dice Ben-Hadad, tu oro y tu plata son míos, lo mismo que tus mujeres y tus hermosos hijos. Pero el rey de Israel respondió, díganle que no cante victoria antes de tiempo. Y muchas veces eso es lo que hacemos. Cantamos victoria antes de tiempo. Ahora hay que tener mucho cuidado. La semana pasada les dije que es importante cantar a Dios antes de tiempo. Alabar a Dios antes de tiempo. Alabar a Dios por la victoria que Él me va a dar. No es lo mismo decir voy a hacer esto porque yo soy muy bueno, a decir voy a hacer esto porque Dios es muy bueno. No es lo mismo decir voy a tener este trabajo porque que decir voy a tener este trabajo porque Dios es bueno y porque me lo va a dar. No es lo mismo. Uno es alabanza a Dios, lo otro es soberbia.
el Señor cortará, Salmo 12, el Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa, que dice, venceremos con la lengua, en nuestros labios confiamos. Y dice el Señor, pues de lengua no me voy a comer un taco porque esa lengua está podrida. Nada más te la voy a acordar para que dejes de hablar. Qué terrible, ¿no? Que a todas esas personas que hablan de más, Dios los va a dejar sin lengua. Ups. Y vamos a hablar ahora de otro tipo de soberbia o de orgullo, que es el de la posición. De pronto llegamos a un cierto nivel en la sociedad que menospreciamos a las personas y pensamos, son más bajos. Que no estén donde yo vivo, que no vayan a la misma escuela donde yo vivo. Ay, ojalá que no vayan, que no se presenten. Mejor que ni vengan a la iglesia porque mira, hoy la limpiamos y la van a ensuciar. O tal vez no tengan nuestro nivel económico, nuestra posición o lo que sea. Y de pronto, bien fácil que decimos, no, ¿cómo voy a hablar con esa persona si ni siquiera a la escuela fue? ¿Cómo voy a hablar con esta persona si vive en la del Mazo y yo en la zona Diamante? ¿Cómo voy a hablar con ese si es de Nesa? O sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a hablar de eso? ¿Cómo voy a hablar con él? Si mira, si no es de la banda de guerra, si ni siquiera las palitos sabe agarrar. ¿Cómo voy a hablar con él? ¿Cómo? Yo estudio en el TEC de Monterrey y este pelado en el, ¿qué? Politécnico, no es una cosa así. Bien fácil, ¿verdad? ¿Cómo voy a hablar con este? Si yo soy del Politécnico y este va en un basiquieres, ¿no? ¿Y qué es eso? Soberbia de posición. Somos soberbios por la posición en la que tenemos. ¿Cómo voy a hablar con este? Si es el que recoge la basura. Bien fácilmente hablamos mal de muchos oficios, por ejemplo el de albañil, ¿no? Y cuando a veces queremos ningunear a alguien, decimos, ay, pues pareces albañil. Qué terrible, ¿verdad? Qué feo. Y bien fácilmente que decimos, ay, bicicletero, ¿no? Tamalero. Qué terrible. Eso es un gran pecado, es soberbia. Y se te olvida que Dios ama a la gente pobre. Se te olvida que el Señor Jesucristo dijo, no tengo ni siquiera a dónde recostarme. Se acostaba en el piso. Así como lo dijo aquel filósofo, de piedra ha de ser la cama y de piedra la cabecera. Y ahí estaba el Señor Jesucristo, en la cama de piedra y la cabecera también de piedra. El Rey de Reyes, Señor de Señores fue pobre. Entonces, cuando tú menosprecias a los pobres, no te das cuenta que el Señor Jesucristo fue pobre. Se te olvida. Fácilmente se nos olvida que el Señor Jesucristo fue pobre para darnos de su riqueza. Pero nosotros de pronto con 2, 3 pesitos que traemos en la bolsa sentimos que ya el piso no nos merece. ¡Qué terrible! Dice el Señor a través de Santiago, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante, le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie, o siéntate aquí en mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Tú como cristiano no puedes ni debes decir,
Siéntate aquí porque tú sí eres de las Lomas. Siéntate aquí porque tú sí estudiaste en el TEC. Siéntate aquí porque tú sí vas al Politécnico. Siéntate aquí porque tú sí eres de la zona Diamante, ahí de Santa Bárbara. Siéntate aquí porque tú sí traes tus zapatitos ahí de aire, ¿verdad? No traigo zapatos. Ah, no, entonces vete para allá porque los tuyos nomás son de aire. Siéntate aquí. No tenemos que hacer eso. Siéntate aquí conmigo porque tú sí traes coche. No eres de los que vienen de a patín en la combi. Aquí, mira. Siéntate aquí. Se nos olvida la ley del amor, se nos olvida el reconocimiento de igualdad entre hombres, que el Señor Jesucristo nunca trató a nadie de manera diferente por su vestir, por su hablar, por su ser. Y muchas veces nosotros oprimimos a los pobres. Y no me refiero solamente a los pobres económicamente. Nosotros muchas veces reconocemos a los espiritualmente pobres y a veces no los queremos dejar entrar en nuestra burbuja, en nuestra cúpula. Contigo sí me junto, pero no contigo no, porque vas a la iglesia de los de allá enfrente. Entonces no amamos a las personas. Salmo 10 dice el salmista: con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero se enredará en sus propias artimañas. El malvado hace alarde de su propia codicia, alaba al ambicioso y menosprecia al Señor. El malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Todas sus empresas son siempre exitosas. Tan altos y alejados de Él están tus juicios, que se burla de todos sus enemigos y se dice a sí mismo: nada me hará caer, siempre seré feliz, nunca tendré problemas. Entonces, la soberbia es menospreciar a personas que están en otro nivel que nosotros o en otro grupo. Y una rama dentro de este tipo de soberbia es la soberbia social. Y entonces de pronto Dios te bendice y te prospera y vas a visitar a algún familiar ahí por Chalco y llegas y dices: ¿los volcanes de Chalco? ¿No habrá que un Holiday Inn aquí? Y de pronto vienen y te invitan a un café y dices: ¿qué? ¿Del Oxxo? Pues yo solamente tomo Starbucks. ¿Cómo me voy a subir en el tren? ¿Cómo me voy a subir en el metro? ¿Cómo me voy a subir a la combi? Y de pronto dices: no voy en tren, voy en avión y no necesito a nadie alrededor. Y de pronto cuando has subido unos pocos peldaños en la sociedad, sientes que ya te mereces todo y que no necesitas a nadie a tu alrededor, que mereces cierto trato y que si el mesero se tardó: oiga, ¿por qué se tardó? El gerente, por favor, despídanme a este pelado, porque ¿qué no ve con quién está tratando? Yo no soy una persona común y corriente. Y entonces quieres siempre el mejor lugar, el mejor trato. Ahora, ¿qué de malo hay en que tengas cosas cómodas? Nada. ¿Qué de malo hay en que viajes en avión? Nada. ¿Qué de malo hay inclusive hasta que tengas chofer? Nada. Nada. El problema no es el dinero. El Señor dice que el problema es el amor al dinero. Y no olvidemos que muchos de los mejores amigos de Dios en esta tierra fueron ricos. Abraham no fue pobre. Job no fue pobre. José, cuando estuvo en Egipto, no fue pobre. David de ninguna manera fue pobre. Dios no es que odie a los ricos, sino que hay personas que aman al dinero y no a Dios. El problema no es que tengas dinero, porque todos estos hombres de los cuales te acabo de hablar, Daniel, tenían dinero, pero no amaban el dinero. Su amor era para Dios. El Señor nos dice en Lucas 14:
Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Qué lejos estamos. Porque por lo menos yo no he hecho esto, yo no sé tú. ¿Has hecho una fiesta para invitar a personas que no conoces? ¿A las personas más pobres del barrio? Dios quiera que sí. Yo todavía estoy muy lejos. Pero las personas, ¿por qué hacen las cosas? Mateo 23, todo lo hacen para que la gente los vea. Usan sus filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas y se mueren por el lugar de honor en los banquetes. Entonces, ¿qué es eso? Soberbia social. Queremos ser reconocidos en la sociedad. El deseo de alcanzar honor, un honor mundano, un glamour mundano. Es la tentación de, según el hombre, ser alguien, ¿verdad? Esa es una de las frases que más me chocan. Sobre todo de los papás, que luego dicen, hijito, ve a la escuela para que seas alguien. Si me quieren fastidiar, digan eso cuando estoy yo ahí. Híjole. Hace un rato hablábamos, muchos de nosotros, bueno, tal vez no es tu caso, tal vez tú eres de pedigrí, pero yo soy hijo del tamalero. Y a mí no me pueden decir que mi padre no era alguien, porque para mí era alguien, era mi padre. Una persona valiosa, honrada, trabajadora. Pero no me pueden decir que era nadie, era alguien, era mi padre. Y a veces nos dejamos llevar por ese tipo de influencias tan absurdas. Ser licenciado es ser alguien. Tener una casa es ser alguien. Tener un coche es ser alguien. Entonces Jesús era nadie. No tenía casas. No tenía ropa lujosa. No usaba perfume de Chanel. No traía motocicleta ni auto. Y yo te pregunto, ¿Jesús era nadie? Dejemos de decir tonterías y dejemos de influenciarnos por el mundo. Jesús es alguien y es más que todos y es más que todo. Jesús es Rey de reyes, Señor de señores, pero en este mundo nos vino a enseñar que todo lo que se codicia en este mundo es nada. Él es alguien y todos los demás no se dan cuenta, pero como lo leímos hace un rato, no se dan cuenta que el infeliz, pobre, ciego y desnudo es ese que en este mundo quiere ser alguien. Soberbia por querer ser famoso, por ser alguien en este mundo. Pero otro tipo de soberbia, el de la apariencia. Ahora, es importante ser limpio, es importante andar limpio y no andar como el ecoloco, mugre, basura, y smog, yo los amo con... No, para que vean que sí veía burbujas cuando era chamaquito. No se trata, hay que tener cuidado, no se trata de andar todos mugrosos, sucios, cochinos, no, pero hay que tener cuidado de no llegar al extremo. Y entonces muchas personas andan más bien buscando que los vean. Y entonces somos muy tentados en nuestra cultura a buscar la ropa con la que más nos vamos a lucir para que nos vean, ¿no? Y entonces ahí somos llevados a los centros comerciales para gastar todo ese dinero, todo lo que nos venden. ¿Por qué?
porque queremos ser mejor que otro, porque quiero verme mejor que otro. Dice el Señor a través de Timoteo en su primera carta, capítulo 2, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que dicen servir a Dios. Yo sirvo a Dios, pues vístete como una mujer que sirve a Dios, con buenas obras. Pero, ¿qué es lo que comúnmente pasa en el mundo? Se acerca la reunión, se acerca la boda de la prima María Fernanda de la Gracia y Gracia de los Altos. ¿Y qué hay que hacer? No tengo qué ponerme. No tengo zapatos. Y entonces va a la tienda y se compra el vestido más caro que haya y los zapatos más caros que haya y pregunta, oiga, ¿no habrá otros más caros? Bueno, pero ¿qué tal cuando no tiene dinero? Se endeuda. Oye, ¿qué no tienes tú por ahí una computadora? Ve y empeñala. Oye, pero ya van a empezar las clases, pero todavía no empiezan. Empeñala porque necesito ir a la boda de María Fernanda de los Altos con el mejor vestido. Cómpramelo. ¿Y para qué? Para verse mejor que los otros, para verse mejor que las otras. Tanto en hombres como en mujeres hay ese tipo de actitud y muchas veces llega a la iglesia. Y eso no es nuevo. Esto de lo cual habla Timoteo, 800 años antes que eso, ya el Señor había dicho que no era la manera. Por eso a través de el profeta Isaías, el Señor dice, las hijas de Sión son tan orgullosas que caminan con el cuello estirado, con los ojos seductores. Bueno, mis ojos no son seductores, ¿verdad? Con pasitos cortos, haciendo sonar los adornos de sus pies. En aquel tiempo, las mujeres, por si acaso no las veían, se ponían en los pies unos como cascabeles para que cuando caminaran, ahí todo el mundo voltea. Ay, wow. O sea, me ven porque me ven. Me ven porque me ven. Por eso el Señor les cubrirá de sarna la cabeza a las hijas de Sión. El Señor las dejará completamente calvas. Ay, pero ¿cómo si traigo mi tinte? En aquel día el Señor arrancará todo adorno, hebillas, diademas, broches, pendientes, pulseras, velos, pañuelos, cadenitas de los pies, cinturones, flasquitos de perfume, amuletos, anillos, argollas, para la nariz, ropa de gala, mantos, chales, bolsos, espejos, telas finas, turbantes y mantillas, bolsas de mano, todo. Las arrancará. Y habrá pestilencia en vez de perfume, soga en vez de cinturón, calvicie en vez de peinado elegante, ropa de luto en vez de trajes lujosos, vergüenza en vez de belleza, pásele, porque todo eso le será arrancado. Pero los hombres históricamente, porque de pronto ya hasta eso ya está corrompido, históricamente, ¿de qué han presumido? De su fuerza, de su valor, de que aquí nomás mis chicharrones truenan y yo soy Juan Camané y pego duro y tengo de a montón. ¿Qué dice el Señor? Caerán a filo de espada. Unos presumen de su fuerza, otros de su belleza, pero el Señor dice, para lo mismo. Vendrá el gemido, el luto,
la desolación, todo será tirado al suelo. Es verdad, el Señor ha hecho hombres muy guapos, mujeres muy hermosas, que quieren resaltar su belleza, pero hay que tener cuidado. No se nos olvide qué es lo que dice el Señor respecto de Lucifer, que era un ángel hermoso y vestido hermosamente. ¿Y qué fue lo que pasó con esa hermosura? Se le llenó de humo la cabeza y por eso fue echado de la presencia de Dios. Porque delante de Dios la soberbia no tiene lugar. No hay espacio para la soberbia, no hay espacio para el orgullo, no hay espacio para la presunción. Ahora vamos a otro tipo de soberbia, la de poder, la de la posición. Entonces, muchos de nosotros en algún momento llegamos a tener una cierta posición, aún en el hogar. Muchos de los conflictos en el hogar, ¿por qué son? Por la posición, por querer ver quién manda. Lo mismo en el trabajo, en la escuela. A ver quién es el jefe de grupo, ¿no? A ver quién es el jefe en este equipo. A ver quién es el que manda aquí. Siempre el poder, el gobernar, el dominar a otros, el menospreciar a otros, el sobajar a otros, el verme por encima de los otros. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice la Escritura, el día señalado Herodes se atavió con su ropaje real y se sentó en el trono y le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba, voz de un Dios, no de hombre. Al instante, un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios y Herodes murió comido de gusanos. ¿Cuántas personas a lo largo de la historia no han querido ser Dios? No han querido que los honren, que los alaben, y entonces él era Dios. En Israel no, era un rey en Israel, pero Dios es el Dios de Israel. Y las personas le decían que él era Dios y en vez de decirles, a ver, cállense, nosotros somos israelitas, en Israel hay un solo Dios, yo no soy rey, pero no Dios. Por no callar a la gente, fue herido. Qué terrible que las personas que estaban gritando que él era Dios, de pronto, pues ni de los gusanos, porque ya se lo están comiendo. Ser comido de gusanos ahí en medio de la gente, qué tremendo. Pero lo mismo pasó en tiempo de Daniel. En el capítulo 4 encontramos que dice la Escritura, en efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó, miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía, este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Tú serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y se los entrega a quien él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Qué terrible que a muchas personas les tengan que pasar cosas fuertes como a las de Nabucodonosor para que entiendan. A veces no entendemos y nos creemos muy. Y dice el Señor, a ver, cálmate, tranquilo.
Y a veces no entendemos y nos da un poquito de chance, pero llega un momento en el que dice, como te comportas como animal, vas a vivir como animal. Porque no entiendes que solo yo soy Dios, que solo yo tengo que ser exaltado, que yo tengo que ser honrado, que yo tengo que ser obedecido. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Y qué terrible que de pronto nos paramos a decir, Señor, pero ¿por qué haces esto? Señor, pero ¿para qué? Y Señor, ¿por qué y para qué? Somos tan tontos, tan ignorantes que nos ponemos ahí a pedirle cuentas a Dios de sus actos, de por qué hiciste esto, por qué haces aquello, por qué me quitaste esto, por qué me quitaste el trabajo, por qué mi papá ya se murió, por qué mi mamá esto, por qué mi hijo se enfermó, y por qué esto, y por qué no tengo el trabajo, y por qué, y por qué, y por qué, y para qué. No nos damos cuenta que no hay quien le pida cuentas de sus actos, que Él es Dios, que Él es Rey, que Él es el que gobierna el universo. Pero somos tan soberbios, tan tontos, que le queremos pedir cuentas a Dios como si Él tuviera que rendirnos cuentas. Ay, ¿por qué haces eso? De veras que Dios es tan paciente que no nos voltea un sabe para decir, mira, cállate, o sea, ¿qué tienes de estar preguntándome aquí que por qué y que para qué? O sea, mira, es más, si te explico ni entiendes. Es más, ya te he explicado, mira, ya va como 5 domingos y te he explicado para qué. ¿Y me preguntas para qué? Todavía. Si no te dormieras tanto en las predicaciones, a lo mejor ya entenderías por qué y para qué. Pero hay otro tipo de soberbia también, la soberbia espiritual, que es peor que las anteriores. De esto se nos habla en Mateo 23. Dice el Señor Jesucristo, todo lo hacen para que la gente los vea. Y estamos ahora hablando no de la soberbia social, sino de la soberbia espiritual. Aunque es el mismo pasaje. Todo lo hacen para que los vean los líderes religiosos, para que los vean cómo usan sus filacterias grandes y adornan sus ropas y se mueven por el lugar de honor en los banquetes y les encanta que los llamen rabí. Y después de esto, ya llegando a casa, leen todo el capítulo 23 y el Señor dice, ay de ustedes, hipócritas, cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni tampoco dejan que otros entren. Y les dice, recorren la tierra y mar para ganar un solo adepto. Si alguien jura por el templo no significa nada, le dicen a la gente. Dan la 10ª parte de sus especias. Son unos hipócritas que limpian el exterior. Y ahí se la pasa diciendo ayes. Son como sepulcros blanqueados, hipócritas, construyen sepulcros para los profetas. Y termina diciéndoles, ¿cómo escaparán? ¿Cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? El Señor Jesús ahí públicamente los exhibió a los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque eran hipócritas. Que les encantaban los primeros lugares, los saludos y que les dijeran maestro. ¿Por qué? Porque todos ellos buscaron más ser intelectuales que verdaderamente espirituales. Por eso debemos tener mucho cuidado de ser espiritualmente soberbios, porque con todas las cosas que dijimos de la soberbia, este es el peor tipo. La soberbia espiritual, como si ya fueras perfecto, como si ya lo hubieras alcanzado, como si tú fueras el ejemplo a seguir. Tristemente, como vemos que a veces las personas dicen,
Pues yo sí voy todos los domingos, no como otros. Yo no falto a las reuniones de oración, no como otros. Yo sí voy a matrimonios, nunca falto. Y nunca falto a esto, y nunca falto a aquello. ¿Y qué es eso? Soberbia espiritual. Presumirles a los demás que yo sí estoy, que yo sí voy, que nunca falto. Y hay otra, la intelectual, lo que conocemos, lo que sabemos. Dice Job a sus amigos, diría el señor filósofo aquel, para amiguitos. No hay duda que ustedes son el pueblo, muertos ustedes, morirá la sabiduría. Pero yo tengo tanto cerebro como ustedes, en nada siento que me aventajen. ¿Quién no sabe todas esas cosas? Job aquí viene escuchando todos los consejos torpes de sus amigos y les dice, bueno, pues ustedes saben muchas cosas, pero cuando se mueran, toda su sabiduría también se va a morir. Y su título universitario, pues, ahí luego te platico a dónde lo van a poner tus nietos, ¿no? Hay muchas personas que presumen de lo que saben. Tristemente hay muchas personas que presumen de lo que saben de la Biblia también. Y ahí le andan restregando a las personas en la cara, mira cuánto sé de la Biblia. Pero nuevamente en este mundo, el sistema de este mundo y el enemigo, del cual poco hablo, pero pues a veces lo tengo que mencionar, te va a empujar para que seas tentado en tus capacidades, en tu economía, en tus palabras, en lo que dices, en tu posición, en tu estrato social, en lo que conoces. Muchas de las cosas que he mencionado, tristemente y vergonzosamente, somos soberbios en casa y les presumimos a la esposa, al esposo, y lo sobajamos y lo menospreciamos, como si lo supiéramos todo. Y de pronto escuchamos no solamente a personas que no son creyentes diciendo, ¿y para eso vas a la iglesia? Sino que todavía llegas a tu casa y te dice, ¿y para eso vas a la iglesia? Pues sí, para eso voy a la iglesia, porque no sé, porque soy ignorante, porque estoy aprendiendo, porque necesito de Dios, pero todavía no lo he alcanzado. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? No, hombre, yo soy el apóstol, el superapóstol. ¿Qué dice? Todavía no lo he alcanzado. Y me estiro a ver si lo puedo lograr. Me esfuerzo, peleo. Hay que tener cuidado, porque de pronto muy fácilmente podemos ser soberbios con nuestra propia familia, con nuestros propios hermanos de la iglesia. Y fácilmente se nos escapa la humildad de las manos. Se nos escapa así. Y Dios quiere que llevemos una vida que sea agradable a Él. Dice también la Escritura en Proverbios, no te jactes de ti mismo, que sean otros los que te alaben. Y muchas veces nos jactamos y nos creemos más que los demás, más que la esposa, más que el esposo, más que los padres, más que los hermanos de la iglesia, más que los que predican, más que muchos y más que todos, porque somos soberbios, porque seguimos sin entender que Dios nos ha llamado a tener una vida digna del Evangelio, una vida digna de Cristo, una vida digna de ser llamados hijos de Dios.
pero quejándonos y criticándonos, no lo vamos a lograr. Debemos entonces tener cuidado con la soberbia, porque eso es lo opuesto de la humildad. Por lo que es importante no darnos méritos que no tenemos. Debemos aceptar nuestros defectos. Debemos de dejar de ver la paja en el ojo ajeno y ver nuestra viga. Debemos entender que no somos suficientes, que necesitamos a Dios, que necesitamos a la comunidad, que necesitamos al esposo, a la esposa. Y tú me podrás decir, oye, pero es tan débil. Y dice el Señor a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 12 que esos miembros que nos parecen más débiles son los que más necesitamos. Necesitamos a Dios, necesitamos la comunidad, necesitamos la iglesia. Debemos tener cuidado con la soberbia de capacidad, la soberbia económica, la soberbia verbal, la soberbia de apariencia, la soberbia de poder, la soberbia espiritual y la soberbia intelectual. Que Dios tenga misericordia de nosotros, los que hemos caído tal vez 1 y 1000 veces en alguna de estas, y que no tome en cuenta esos pecados. Señor, te queremos suplicar que nos guardes de la soberbia que tanto nos inunda, porque estamos llenos, rodeados de un mundo en el que la soberbia, el orgullo son exaltados. Pero tú, Señor, quieres que seamos humildes, siguiendo el ejemplo máximo de humildad, el de Cristo. Por favor, ayúdanos, Padre Santo, a ser menos como el mundo y más como tu Hijo Cristo Jesús. Ayúdanos, por favor, bendito Padre, para que esto sea posible. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre preciosísimo de Cristo Jesús. Y la confianza en el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ayúdanos, por favor, a quitarnos la ceguera espiritual, a quitarnos los tapones de los oídos que no nos dejan escuchar al Espíritu Santo. Quita de nosotros la flojera, la pereza que tenemos de leer la Biblia. Quita de nosotros la pereza que tenemos de reunirnos, Señor. Y ayúdanos, Padre Santo, guíanos para ser cada vez más como Cristo. Amén.